Buenos días. Vamos a ver hoy algunos casos prácticos de apalancamiento operativo, financiero y combinado. Hemos estado viendo en las sesiones anteriores algunos conceptos, ¿no?, de apalancamiento y también realizado algunos ejercicios, ¿no? Sin embargo, vamos a ver ahora de manera complementaria algunos otros que están asociados a estos temas de apalancamiento. Para recordar, simplemente teníamos fórmulas a través de los cuales podríamos determinar, digamos, el apalancamiento. Y aquí tenemos una expresión complementaria, ¿no?, que lo he anotado aquí en la parte de abajo, que es algo así como el incremento proporcional que va a haber, por ejemplo, en el grado de apalancamiento operativo, en la utilidad respecto de su utilidad original, ¿no? Entonces, normalmente, digamos, para ver estos análisis de apalancamiento, tendríamos que ver, digamos, escenarios, como habíamos comentado. Entonces, en estos escenarios, básicamente va a haber un escenario nuevo y un escenario actual, digamos, ¿no? Y ese es este incremento en la aplicación de la fórmula, ¿no? Respecto de la utilidad en el numerador. Y en el denominador también, ¿no? O sea, obviamente, si va a haber un incremento en la utilidad total, ¿no es cierto?, es que eso va a obedecer probablemente a un incremento también en la cantidad o volumen, digamos, de ventas o de producción, ¿no? En este caso de ventas. De igual forma también en el apalancamiento financiero, ¿no es cierto? Hemos agregado aquí el grado de apalancamiento financiero, que en buena cuenta es lo mismo, ¿no? O sea, el apalancamiento financiero o el grado de apalancamiento financiero, ¿no? Es una cuestión básicamente de conceptos, ¿no? Entonces estos conceptos, en este caso también tenemos la utilidad, el incremento de la utilidad neta entre la utilidad neta, es decir, la utilidad neta base y el incremento, que normalmente van a ser escenarios que vamos a tener en cuenta, ¿no? Igual también en el denominador, ¿no es cierto?, va a haber un incremento en la utilidad total entre el incremento de entre la utilidad total, ¿no? Ya está. Y tenemos aquí también el grado de apalancamiento combinado, ¿cierto?, que es una suerte del producto, digamos, de los dos niveles de apalancamiento anteriores, ¿no?, del apalancamiento financiero y el operativo, ¿no? Y ya está. Entonces, esto es un poco para recordar básicamente, y aquí tenemos los casos, ¿no? Tenemos el primer caso, que es el apalancamiento operativo, ¿no? Dice, la compañía opera y cobra, trabaja con las siguientes cifras. Tiene sus niveles de operaciones de 5.000 unidades al mes, es decir, esto se trabaja en periodos determinados, ¿no? Precio medio 25.000, costo variable 10.000, costo fijo 50.000, y lo que hay que hacer es determinar el grado de apalancamiento operativo, ¿no?, cuando las operaciones sean 7.500. Es decir, aquí tenemos el nivel de operaciones 5.000, ¿no es cierto? ¿Ya? Y va a haber acá un nuevo escenario con un incremento hasta 7.500, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de este incremento, ¿no? Eso de alguna forma es lo que mide, digamos, el apalancamiento, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí, tenemos aquí la cantidad actual es 5.000 y la cantidad nueva es 7.500, ¿no? Entonces establecemos la diferencia y nos sale 2.500. Y luego determinamos la utilidad total actual, ¿no?, y la utilidad total nueva, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que tenemos en cuenta es el valor, ¿no es cierto?, el precio, y acá decía precio medio 25.000, ¿no es cierto?, menos el costo variable, ¿no? Entonces lo que tenemos acá, el precio menos el costo variable por la cantidad, digamos, actual. Entonces, restamos, multiplicamos, ¿no es cierto?, nos sale una determinada cantidad y le restamos la cantidad base, ¿no es cierto?, que en este caso es estos 50.000, ¿no es cierto?, el costo fijo, ¿no?, menos el costo fijo. Ya está. Entonces, en este caso están para los dos escenarios, tanto para lo de 5.000 como para lo de 7.500, ¿no? Y nos sale 25.000 en la utilidad total actual, y en la utilidad nueva, en la utilidad total nueva, 62.500. Perdón, 62 millones, perdón. ¿Ya? Y en el anterior caso son 25 millones y en el caso de la utilidad total nueva, 62.500.000. Ya está. Entonces, lo que determinamos ahora y lo que requerimos luego para hallar el grado de apalancamiento es establecer el incremento de la utilidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha incrementado la utilidad en estos dos escenarios? Cuando era para 5.000, que es la situación actual, y la situación nueva, que es 7.500. Y aquí tenemos las respuestas, ¿no? Entonces, restamos 62.500.000 menos 25.000, nos sale 37.500, ¿no?
Y ese dato, ¿no es cierto?, de esos 37.500, que es el incremento en la utilidad total entre la utilidad total, ¿no? La utilidad total era 25.000, dividimos, ¿no? Acá, 37.500.000, perdón, entre 25 millones, ¿no? Y eso dividimos también entre la cantidad, ¿no? Eran 2.500 y se incrementa a 5.000, ¿no? ¿Ya? Entonces dividimos y nos sale 3, ¿no? Al realizar operaciones, o sea, obviamente aquí hay que calcular y nos sale 3. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos obtenido aquí el grado de apalancamiento de 3, ¿no es cierto? Obviamente eso requiere, digamos, una interpretación, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve, digamos, este resultado, ¿no? O este monto que obtenemos luego de haber calculado, digamos, con la fórmula el apalancamiento operativo o el grado de apalancamiento operativo, ¿no? Entonces, dice aquí, la variación relativa en la utilidad operativa causada por un cambio relativo del nivel de operaciones se interpreta como el número de veces que cambia relativamente la utilidad operativa propiciado por un cambio relativo en el nivel de operaciones. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, el grado de apalancamiento operativo mide, ¿no es cierto?, este cambio, digamos, que podría generarse en la utilidad operativa por los cambios que se hayan dado en las operaciones o las actividades que ha realizado la empresa. Por eso se llama grado de apalancamiento operativo, ¿no? Por sus actividades u operaciones. ¿Qué operaciones realiza básicamente las empresas, ¿no? Operaciones de venta, por ejemplo, compra y venta, digamos, ¿no es cierto? Que es lo más importante, ¿no? ¿Ya? Entre otros, obviamente, hay una diversidad de operaciones, ¿no? El grado de apalancamiento operativo representa el porcentaje en el que se incrementa la utilidad operativa por cada 1% de incremento o disminución del volumen de operaciones, ¿no? Es decir, en la medida en que se incrementan, ¿no es cierto?, el volumen de operaciones en 1%, ¿en qué porcentaje se incrementa la utilidad operativa? Eso va a medir el grado de apalancamiento operativo o simplemente el apalancamiento operativo. Repito, ¿no? En la medida en que se incrementa el 1% en el volumen de operaciones, digamos, de cualquier producto en una empresa, ¿no es cierto?, ¿cuánto de porcentaje o en qué proporción se va a incrementar la utilidad operativa, ¿no? Eso va a medir el grado de apalancamiento operativo, ¿no? Y aquí tenemos específicamente ya con el ejemplo, dice, para el cálculo del grado de apalancamiento operativo, en el ejemplo anterior se tiene que la empresa puede incrementar en 3%, porque recordemos que salía aquí, ¿no es cierto?, 3, ¿no? 3, el grado de apalancamiento operativo sale 3, ¿no? Entonces eso podríamos porcentualizarla o podríamos utilizar otros criterios, ¿no? Entonces significa que en la medida en que se incrementa 3% la utilidad operativa, ¿no es cierto?, es gracias al incremento en 1% en su nivel de operaciones, ¿no? O como dice aquí, ¿no?, puede incrementar en 3% su utilidad operativa por cada 1% que sea capaz de incrementar su nivel de operaciones, ¿no? O dicho de una forma adicional, ¿no?, si se incrementa en 1% sus operaciones, ¿no es cierto?, su utilidad operativa se va a incrementar en 3%, ¿no? Entonces, ese es el efecto de apalancamiento, ¿no? ¿Ya? Ese es el efecto de apalancamiento, digamos, de 1 a 3, ¿no? Esto quiere decir, entre otras cosas, que si la empresa se propusiera doblar su utilidad operativa, solo tendrá que incrementar en 33% su nivel de operaciones. ¿Qué quiere decir esto, no? Significa que si yo divido 1 entre 3, me va a salir 0.33, que multiplicado por 100 me sale 33%, ¿no? Entonces, eso es esta representación. Ya está. Luego tenemos aquí el apalancamiento financiero, ¿no? El apalancamiento financiero, en este caso dice que es, digamos, en este caso está el mismo nombre de la empresa, ¿no? Trabaja con las siguientes cifras financieras: utilidad operativa actual 25 millones, intereses previstos 15 millones, tasa de impuestos 40%, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Determinar el grado de apalancamiento financiero para la empresa, estimando una nueva utilidad operativa de 62.500, ¿no? Entonces, la utilidad operativa en el caso anterior, o en el caso actual, mejor dicho, son 25 millones, y en el estimado, digamos, el nuevo, serían, digamos, qué sé yo, ¿no? 62 millones 500 mil, ¿no? Ya está. Entonces, dice además, la utilidad total actual es 25 millones, ¿no? Ya está. Entonces, ese es el conjunto de datos o información que requerimos para hacer, digamos, el cálculo primero, ¿no? Ya está. Entonces, la utilidad
total nueva son 62.500.000, ¿no es cierto? Y lo que queremos es cuánto se va a incrementar, ¿no? Entonces restamos por los 25 millones que teníamos al principio acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la utilidad, el incremento de la utilidad total es 62.500.000 menos 25 millones, que nos sale 37.500.000, ¿no? Y la utilidad neta actual, ¿no es cierto? Y la utilidad neta nueva es la que tenemos que determinar, ¿no? Entonces, la utilidad neta actual son con los 25 millones y la utilidad neta nueva son con los 62.500.000. Ya está. Entonces, por lo demás, el procedimiento va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es esta cifra, ¿no? Del, qué sé yo, el total, digamos, de la utilidad, ¿no? O la utilidad total, ¿no es cierto? Que, repito, en el caso actual son 25 millones y en el caso nuevo o proyectado son 62.500.000. Ya está, entonces, estos 25 millones le restamos menos 15 millones y luego le multiplicamos 1 menos la tasa de, digamos, de la tasa de impuesto, ¿no? Ya, bueno, en realidad en nuestro país es el 29.5%, ¿no? Solo que esto es a modo de ejemplo, ¿ya? Entonces, realizamos operaciones y en la utilidad neta actual nos sale 6 millones y en la utilidad neta nueva nos sale 28.500.000. Entonces, y lo que queremos es cuánto es el nivel de variabilidad, ¿no? Y el nivel de variabilidad o el incremento de esta utilidad neta es 28.500.000 menos 6 millones y nos sale 22.500.000. Igual acá, ¿no? Para determinar el grado de apalancamiento financiero, estos 22 millones dividimos entre los 6 millones, que es esta utilidad, digamos, originaria, 6 millones, ¿no? ¿Ya? Entonces, o actual, ¿no es cierto? Actual o originaria, 6 millones, ¿no? Los 28.500.000 menos 6 millones nos sale 22.500.000. Esos 22.500.000, entonces repito, dividimos entre los 6 millones, que es la utilidad neta, digamos, actual. Todo eso entre los 37.500.000 entre 25 millones, ¿no? Y nos sale 2.5, es decir, el grado de apalancamiento financiero nos sale 2.5, ¿no? Igual en este caso también tenemos la interpretación, ¿no? Dice, la variación relativa en la utilidad neta causada por un cambio relativo de la utilidad operativa se interpreta como el número de veces que cambia relativamente la utilidad neta propiciado por un cambio relativo en la utilidad operativa, ¿no? Entonces, en este caso es la relación que hay entre los niveles de variabilidad de la utilidad operativa respecto de la utilidad neta, ¿no? Eso es lo que se establece, ¿no es cierto? Y ustedes saben de que en el estado de resultados, ¿no es cierto?, hay un monto que dice, un resultado, perdón, que dice utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no? Y luego dice utilidad antes de impuestos, ¿no es cierto? Y más abajo está la utilidad neta, ¿no es cierto? Entonces, eso es ese tipo de información es lo que va a ayudar, digamos, a determinar, claro, en este caso no hemos extraído esa información de lo que exactamente estaba establecido, digamos, en un estado de resultados, ¿no? Sino tenemos datos un poquito como que aislados, ¿no? Entonces dice acá, el grado de apalancamiento financiero representa el porcentaje en el que se incrementa la utilidad neta por cada 1% de incremento en la utilidad operativa, ¿no? Es decir, en la medida en que se incrementa 1% la utilidad operativa, es que se va a incrementar en alguna proporción la utilidad neta, ¿no? Es decir, el incremento en la utilidad operativa va a generar determinado incremento en la utilidad neta, ¿no? A ese incremento se le llama apalancamiento financiero. Y aquí tenemos ya respecto del ejemplo. Dice, por cada cálculo de grado de apalancamiento financiero en el ejemplo anterior se tiene que la compañía opera y cobra, puede incrementar en 2.5% su utilidad neta por cada 1% que sea capaz de incrementar su utilidad operativa, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto, no? Que si la empresa, ¿no es cierto?, incrementa 1% en su utilidad operativa, es que se va a incrementar 2.5% en su utilidad neta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso, no? Ya sabemos que la utilidad operativa tiene que ver también con las deducciones que han habido de los gastos de administración y los gastos de venta, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que esto sea, digamos, 1%, ya, es decir, la utilidad ya deducida, digamos, estos gastos de administración y ventas, ¿no? En la medida en que se hayan deducido y se tenga que, se haya incrementado en 1%, digamos, la utilidad operativa,
es que la utilidad neta se va a incrementar en un 2.5%. Y lo mismo, ¿no? Acá dividimos 1 entre 2.5 nos sale 0.4 o 40%, ¿no? Entonces dice aquí, esto quiere decir que si la empresa se propusiera doblar su utilidad neta, solo tendría que incrementar en 40% la utilidad operativa. Ya está. Luego tenemos finalmente aquí un tercer caso que tiene que ver con el apalancamiento combinado, ¿no? Dice, la empresa trabaja con los siguientes datos, ¿no? Nivel de operaciones 5.000 unidades, precio medio 25.000, costo variable 10.000, costos fijos 50.000, intereses previstos 15.000. Y tasa de impuestos también 40%, ¿no? Calcular el grado de apalancamiento combinado cuando el nivel de operaciones es de 7.500, ¿no? Entonces ya sabemos que la cantidad actual es 5.000, la cantidad nueva es 7.500 y su diferencia es 2.500, ¿no es cierto? O el incremento, ¿no es cierto? En este caso. Ya está. Entonces, tenemos aquí los escenarios. Bueno, el actual, ¿no es cierto? Que hemos visto ya esto cuando hemos analizado el apalancamiento operativo, ¿no es cierto? Entonces, teníamos aquí, básicamente, digamos, la situación actual, que son de 5.000 unidades, y la situación nueva, que son con 7.500 unidades, ¿no? Y sabemos que ahí nos sale 25 millones en la utilidad total actual y la utilidad total nueva 62.500.000, ¿no? Y la utilidad neta actual, ¿no es cierto? Igual, ¿no es cierto? Aquí lo que va a variar, decíamos que es estos de acá, ¿no? 25 millones y aquí 62 millones 500 mil, ¿no es cierto? Y cuyos resultados son 6 millones y 28 millones 500 mil, ¿no? Entonces, con esa información vamos a poder determinar el grado de apalancamiento combinado, ¿no? Entonces, primero, el incremento en la utilidad neta es 28 millones 500 mil, ¿no es cierto? Esto que teníamos aquí, utilidad neta actual y nueva, ¿no es cierto? 28 millones 500 mil menos 6 millones nos sale 22 millones 500 mil. Esos 22 millones 500 mil entre 6 millones que es la utilidad neta actual, digamos, dividimos, todo eso dividimos entre las unidades, ¿no? Que son 2.500 y 5.000. Y nos sale el grado de apalancamiento combinado, nos sale 7.5, ¿no? Entonces, este 7.5, ¿no es cierto?, es igual, su interpretación, tenemos aquí, ¿no? La variación relativa en la utilidad neta causada por un cambio relativo del nivel de operaciones se interpreta como el número de veces que cambia relativamente la utilidad neta propiciado por un cambio relativo en el nivel de operaciones, ¿no? Es decir, en qué medida, bueno, mejor dicho, en la medida en que haya cambiado, digamos, las operaciones de la empresa, va a cambiar también la utilidad neta, ¿no? Ese grado o nivel de variabilidad es lo que mide el grado de apalancamiento combinado, ¿no? Dice, representa el porcentaje en el que se incrementa la utilidad neta por cada 1% de incremento del volumen de operaciones, ¿no? Y aquí tenemos finalmente la interpretación del grado de apalancamiento de este caso, de este tercer caso, ¿no? Dice, para el cálculo del grado de apalancamiento combinado en el ejemplo anterior se tiene que la empresa puede incrementarse en 7.5% su utilidad neta por cada 1% que sea capaz de incrementar su volumen de operaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En el apalancamiento combinado, cuando el volumen de operaciones se incrementa en un 1%, es que su utilidad neta se va a incrementar en un 7.5%, ¿no? Entonces, ese es el nivel, digamos, del efecto palanca, ¿no? O el efecto de apalancamiento, ¿no? Y de la misma forma también aquí, ¿no es cierto?, dividimos 1 entre 7.5 y nos sale 13.3, ¿no? Que es también la otra forma, digamos, de hacer la interpretación. Y dice que si la empresa se propusiera doblar su utilidad neta, solo tendría que incrementar en 13.3% el volumen de operaciones a partir del punto donde se encuentra actualmente, ¿no? Es decir, la empresa, para que de alguna forma, ¿no es cierto?, pueda doblar, es decir, que tenga el doble de utilidad neta, tendría que incrementar en 13% su volumen de operaciones, ¿no? Entonces, eso es básicamente, digamos, en este caso ya con las interpretaciones relacionadas a los casos que hemos visto en este caso, ¿no?